la etiqueta que no vamos a utilizar, pues la estamos dejando vacía. Creamos un número de nodos que simplemente corresponde a el número que nos especifican y los bordes. Primero generamos a partir de esta variable edges, bordes, una tupla con dos valores, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Y finalmente utilizamos la función makeGraph para generar el grafo. Entonces listo, eso es lo que retorna el parser. Vamos a aplicar nuestra estrategia. ¿Qué ocurre? No tenemos una función. Bueno, ¿cómo sería? Tenemos que identificar. Hay dos escenarios, ¿no? Cuando tenemos un árbol y cuando tenemos un ciclo, ¿cierto? El ciclo puede tener cualquier número de árboles pegados. Entonces, de primera plano, a nosotros cada componente conexo del grafo lo podemos tratar por separado. No tiene sentido hablar de si 3 a 5 hay un callejón sin salida. No hay ningún callejón. Entonces, estrategia, vamos a separarlo en componentes conexos. En este caso serían dos, en este caso sería uno solo. Por cada uno de ellos vamos a verificar si existe al menos un ciclo. Si no existe ningún ciclo, si tenemos un árbol, simplemente vamos a marcar como callejón sin salida todos aquellos que apunten de las hojas al interior del árbol. Eso es lo que nos indica la regla. Si existe al menos un ciclo, lo que vamos a hacer es identificar todos los nodos que pertenecen a ese ciclo y vamos a marcar los caminos que salen de estos a los elementos acíclicos fuera como callejones sin salida. Simple y sencillo. El primer paso es escribir el algoritmo que va a tomar un grafo, ¿cierto? Y va a retornar una lista de nodos. Son los nodos que pertenecen al menos a un ciclo. Esta implementación la tuve que hacer un par de veces. Trabajar con grafos en un lenguaje puramente funcional es difícil porque estos lenguajes tú no puedes modificar nada, ¿cierto? Entonces puede ser muy ineficiente si estamos tratando de modificar el grafo a medida que lo procesamos. Entonces tocaría copiarlo un número de veces. Esta primera implementación, digamos que no funciona muy bien. Esta más o menos, yo creo que funciona y es puramente funcional. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. No tenemos variables. En lugar de utilizar variables, lo que vamos a utilizar es parámetros. Y luego en la recursión, caso recursivo, podemos modificar esos parámetros. Entonces la siguiente iteración de la recursión vamos a tener un nuevo valor. ¿Cómo funciona este primer algoritmo? Pero es muy sencillo. Si existe un ciclo de A a B, yo puedo ir de A a B por X, Y, Z nodos intermedio y luego puedo ir de B a A sin pasar por X, Y, Z. Si yo puedo hacer eso, existe un ciclo entre A y B, ¿cierto? Entonces esta función está estructurada en dos partes. La primera se llama inner loop, se llama isLoop. La segunda se llama backtrip, el viaje de regreso. Okay. Entonces, dando de lado esto por ahora, estas funciones isLoop y backtrip que hacen parte del mismo proceso, a las cuales les voy a dar dos nodos y ellos me van a retornar, me van a decir si es verdad o si es verdadero o falso que A y B forman parte de un ciclo. ¿Okay? Entonces isLoop lo que va a hacer es a isLoop lo voy a pasar esta entre comillas variable, un parámetro, sin los nodos que ya he visto. ¿Ok? Es una secuencia entera, una lista, pero un poco más eficiente. Nuestra condición de caso base de la recursión, simplemente preguntamos si el nodo del que voy del que salgo, el nodo que voy, el destino, from destination, son iguales. Okay, si son iguales y el largo de la lista de nodos vistos es mayor que 1, ya les digo por qué, entonces pasamos a la segunda parte del algoritmo, que es este viaje de regreso. Fíjense que en viaje de regreso le cambio el orden de from destination a destination from. Ya, eso es todo. Entonces vamos a empezar a hacer el viaje de regreso. Si esto no se cumple, entonces vamos al caso general de la recursión. Invocamos nuestra función auxiliar isLoop con esta misma función isLoop
y listo. Entonces, en el caso de que empecemos el viaje de retorno, si el viaje de retorno llega al punto en el que from y destination son iguales, entonces retornamos verdadero, correcto, está en un ciclo. Si no, entonces hacemos lo mismo, invocamos la función auxiliar con nosotros mismos, con backtrip y con estas tres variables, exactamente igual. ¿Qué es lo que hace esta isLoop prima? Es el algoritmo en común que tienen isLoop y backtrip. Simplemente verifica, hacer dos verificaciones. Primero, si el nodo que pasamos, al cual vamos, es parte de la lista de nodos que ya hemos visto, y si estamos de pie en un nodo que ya hemos visto, vamos a retornar falso. Simplemente se acaba la iteración, la recursión. Si llegamos al caso general, si no es un nodo que ya hemos visto, esta función n toma un predicado, en este caso va a tomar un elemento entero, toma una lista de enteros y le va a aplicar este predicado a todos y cada uno de los enteros, y va a retornar verdadero si cualquiera de estos enteros retorna positivo, retorna verdadero. Ok, en este caso, ¿cuál es la función que estamos aplicando? Nosotros recibimos, recuerden, o recibimos isLoop o recibimos backtrip, y esta es la que vamos a ejecutar. Este es el predicado, el que está aquí, esta función lambda. Le vamos a pasar la lista de enteros, de nodos ya vistos, perdón. Le vamos a añadir el nodo en el que ya estamos, en el que estamos de pie ahora mismo. Ok, y pues ejecutamos con el nodo que vamos a recibir, que vamos a tomar de la lista de vecinos en el grafo del nodo en el que estamos ahora mismo. Y listo, si podemos llegar al destino. Ok, entonces este algoritmo crece muy rápidamente. Estoy de pie, A tiene de vecinos a B, C y D. Entonces en la siguiente iteración voy a tener tres procesos corriendo en B, C y D. Con cada uno de esos vecinos van a generar, cada uno de ellos va a preguntarse lo mismo sobre A, pero como ya lo vimos, va a retornar falso. Y así sucesivamente. Ustedes verán, esto tiene un problema de que si yo quiero ir de A a B y A y B son vecinos, entonces esto va a retornar verdadero, pero a mí no me interesa que haya una que retorne verdadero si son vecinos, porque yo quiero ver si hay un ciclo, hay al menos 3 elementos. Entonces le preguntamos si el largo de la lista de vistos es mayor que 1. ¿Okay? Si es igual a 1, porque el único que he visto es el nodo inicial, el nodo A. Correcto, si es mayor que 1, entonces listo. Entonces fíjense que lo que yo hago cuando invoco por primera vez backtrip es eliminar el último elemento de la lista de nodos vistos, que es el nodo A, el de inicio. Ok, por eso lo hago. Y pues listo, esa es la idea del algoritmo. Se ejecuta y rápidamente llega, converge. De pronto es un poco, no es ineficiente, porque realmente está iterando sobre todos los posibles caminos para coger el grafo. Esta otra versión, fíjense que es mucho más corta y es igual a las versiones que se utilizan en los lenguajes imperativos. Esto utiliza algo que se llama run state. Fíjense, ¿y cómo esto sirve? Simplemente utilizo any otra vez para aplicarle esta función, exacto, de cualquier nodo a cualquier otro nodo. ¿Okay? Entonces voy a ir por todos los nodos en el grafo aplicando la función inAloop, filtro, usando la función inAloop. Todos los que pasen, los que retornen verdadero, van a quedar en la lista final. Lo que me interesa es los que están en un ciclo. Y para cualquier nodo, si está en un ciclo con cualquier otro nodo, listo, retorna verdadero. Haskell es flojo, entonces apenas cojo un verdadero termina de ejecutar la función. Esta otra versión es imperativa. Lo que voy a hacer es ejecutar esta función remove. Remove es recursiva también, pero ustedes lo pueden ver como un ciclo, como un for. Tenemos un estado, ese estado es tipo grafo también. En cada iteración lo leemos y generamos un filtro. Filtramos el grafo como está ahora mismo, eliminando todos los nodos que tengan menos de 2 vecinos. Si tienen menos de 2 vecinos, tienen uno solo o están aislados. Entonces indican que hay un componente acíclico en el grafo.